Gracias, Giselle. Y en apenas unas horas, representantes de Cuba y de Estados Unidos iniciarán una nueva ronda de negociaciones en el Departamento de Estado en Washington para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la apertura de las respectivas embajadas. Pero el miércoles, Roberta Jacobson, quien encabeza, como ustedes saben, la delegación estadounidense en estas conversaciones, tuvo que comparecer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y allí responder a fuertes preguntas de varios senadores, entre ellos Marco Rubio. Él se sentó cara a cara con Gloria Ordaz. Veamos. Senador, ¿por qué quiere ser presidente? La economía ha cambiado tanto, los temas mundiales han cambiado también y tenemos un liderazgo en gran parte que todavía está hasta cierto punto en el pasado. Y sigo convencido que el mejor lugar donde yo pueda servir a este país en este momento es como presidente. ¿Qué haría con referencia a estas relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Yo no tengo ningún problema con cancelar todo lo que ha hecho este presidente. Los viajes ya existían desde antes de lo que son los cubanoamericanos y yo nunca he criticado a nadie que viaje a Cuba a ver a un familiar. Lo que sí he dicho es que es difícil justificar un estatus especial cubano cuando llega de Cuba y al año y el día está viajando 15 veces al año, ya no es exilio, ¿no? ¿Usted estaría dispuesto a viajar en una comisión bipartidista a Cuba? Yo no estoy dispuesto a viajar a Cuba y quedarme, por ejemplo, primero no creo que me vayan a permitir entrar. Segundo, yo realmente no tengo razón por viajar a Cuba y ser utilizado por el gobierno cubano para sus temas de propaganda. Tercero, yo no me voy a quedar en un hotel cubano, que es una propiedad confiscada. ¿Y en una casa particular? Vuelvo y repito, yo no voy a viajar a una Cuba que no sea una Cuba que está haciendo progreso democrático. Porque al final del día lo que va a servir es como una arma de propaganda para el gobierno cubano utilizar para decirle al mundo, mira, aquí permitimos que aquí entran políticos norteamericanos, no hay problema. Expertos ya están diciendo que usted se está perfilando como el candidato de las relaciones exteriores y no como el candidato que va a representar a los hispanos en este país. Bueno, primero yo creo que la comunidad hispana y a todos los norteamericanos les interesa mucho lo que está pasando en el exterior, porque sin la seguridad no podemos prosperar económicamente. Pero al final del día, lo que es la seguridad de este país, los grupos terroristas que están planeando atacar a Estados Unidos, etcétera, eso le preocupa a muchísimas personas, incluso a personas hispanas. ¿Por qué no apoya DACA y DAPA? Bueno, yo no estoy a favor de DAPA. Yo creo que realmente es un sistema, es una medida ilegal que el presidente tomó, viola la Constitución. DACA también. DACA ya existe. Yo no creo que se puede determinar de un momento al otro, pero sí creo que no debemos estar agregando nuevas personas y en algún momento determinado va a tener que terminar. ¿Cuál va a ser su estrategia para convencer a los hispanos? No sé, que personas trabajadoras que hace solamente 10 años vivían tranquilos, ahora hoy en día no pueden con el costo de vida que sigue subiendo y sus sueldos no suben. Yo creo que eso aplica a la comunidad hispana. ¿Habló con su amigo y mentor Jeb Bush antes de tomar la decisión de postularse a la Casa Blanca? Claro, mira, uno nunca espera que eso vaya a ser así, pero al final del día yo no estoy aspirando en contra de Jeb Bush. Eres otro aspirante. ¿Qué le dijo? Obviamente las conversaciones privadas con un amigo yo voy a discutir en la prensa, pero obviamente él sabía mis intenciones y hablamos muy claro y hablamos también de momentos en el pasado que habíamos compartido. Al final del día, Jeb es una persona que conoce bien la política, él sabe que no es personal. Senador, he visto que su esposa es muy tímida y no concede entrevistas, pero usted ha decidido que quiere ser presidente de este país. ¿Cómo se está preparando su esposa? Ella está preparada para eso y ella intercambia mucho con personas, lo que obviamente tiene su propio trabajo, está criando a nuestra familia y es mi esposa y me apoya en mis cosas. Llegará un momento en que se va a presentar. Lo que estamos en este momento son las últimas semanas de la escuela. ¿Cuáles van a ser los temas de prioridad de su esposa? Niños, especialmente niñas que se están siendo traficadas y utilizadas como esclavos o trabajadores domésticos, incluso a veces en la industria de la prostitución. Es un tema que le ha interesado muchísimos años, nos va a ayudar muchísimo en la campaña y si gana va a ser una primera dama muy buena. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Sobre el proyecto de ley que presentó el senador Marco Rubio que obligaría a que Cuba cumpla con las demandas legales debido a las expropiaciones que efectuó en el año 1959 con el triunfo de la revolución, y también más de esta entrevista exclusiva podrán verla en univision23.com. Recuerden que hoy jueves se reanudan las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos para restablecer relaciones diplomáticas. Mantenga la sintonía por todo el día aquí en Noticias 23. Los esperamos a las 6 de la tarde. En Washington, yo soy Gloria Ordaz, Noticias 23, al amanecer.